La semana pasada estuvimos hablando sobre la Pascua, sobre la muerte, y yo creo que nos quedó un poco pendiente hablar del hito más importante de esta semana, o que se conmemora en esta semana, que fue la resurrección de Jesús, ¿no? Que fue el gran hito de la historia, ¿no? La muerte tenía un propósito, que era pagar los pecados, pero la resurrección es la definitiva victoria incluso sobre la muerte, ¿no? Y este hecho provocó controversia incluso entre los propios discípulos de Jesús, ¿no? Que no creían en la resurrección porque era algo teórico, pero tuvieron que tener la vivencia de la resurrección de Jesús, ¿no? Y de alguna forma en la resurrección de Jesús se plasma aquello que Jesús habló con Nicodemo, ¿no? De ese nuevo nacimiento que era necesario en las vidas, ¿no? Y que es definitivamente el hecho más importante que puede haber en la vida de una persona, ¿no? Considerando que la muerte es universal y que no conocieron ningún caso así, salvo lo que bíblicamente han leído los judíos durante siglos, que es como Elías pudo resucitar un muerto y Eliseo pudo resucitar un muerto, pero que volvieron a morir. Claro. O sea, que no era una victoria sobre la muerte en una forma definitiva, sino temporal. Entonces, que un hombre resucite de los muertos y se manifieste en un cuerpo espiritual que traspasa las paredes y que, sin embargo, tiene la misma apariencia, y presenta sus llagas a Tomás, el incrédulo, y le dice: anda, mete tu dedo en mis llagas para que creas, y tu puño en mi costado, según lo que él afirmó cuando le dijeron: Jesús ha resucitado, como había dicho. Pues hay una evidencia tangible, ineludible, ¿no? Que luego pues supuso que Jesús, después de resucitado, durante 40 días estuviera apareciendo en varias oportunidades a sus discípulos, ¿no? Hasta ascender a los cielos. Y entonces es un hecho que rompe con todo. Es decir, manifiesta la misericordia de Dios de no abandonar al ser humano a la muerte biológica y, lo más grave, a la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte, y muy bien, el cuerpo muere y paga con el pecado corporal, pero ¿y el alma? El alma tiene que pagar con el pecado con la muerte que condena al alma. Y entonces ahí está que eso es lo más grave, que lo llama la Biblia la muerte segunda, es decir, la separación del alma, del ser humano y del espíritu, aún después de la resurrección. Separación de Dios y el castigo del infierno, o sea. Entonces, una de las maneras bien claras de desafiar a los incrédulos, porque no cabe duda de que racionalmente es muy fuerte decir que al tercer día, después de que ya tendría que estar, corrompiéndose. Sí, con una evidencia de muerte de unos asesinos profesionales que eran los romanos, ¿no? Sí. Que no cabe duda de que aquí se acabó. No le quedaba ni una gota de sangre. Y está claro que el cuerpo sin la sangre no puede vivir. Y no recibió transfusiones, ni recibió nada. Entonces, esa evidencia, pues claro, trastornó y produjo, pues, un incremento, una adrenalina santa para crecer en la fe de una manera exponencial, ¿no? Pero luego encima, si a eso le añades, por supuesto,
que fueron llenos del Espíritu Santo. 50 días después de la Pascua, en Shavuot, pues ahí ya estaban como locos de amor, de pasión y de deseo de llevar la buena nueva. Jesús ha resucitado, ¿no? Cuando algunas veces, pues en el evangelismo alguien me dice que a ver, que dónde está, si resucitó, ¿no? En una especie de ofensiva, ¿no? A ver, para defender su incredulidad, digo, ¿por qué no pruebas a decirle a Cristo, preguntarle con sinceridad y humildad? ¿Tú has resucitado a los muertos? ¿Es cierto que tú vives y vives para siempre? Muéstramelo, Señor, porque estoy atado por la incredulidad, y quisiera creer, quiero creer. Es que eso es bueno, pero es que algunos no quieren creer, claro. No hay peor incrédulo que el que no quiere creer. Y entonces yo les desafío, y muéstramelo, Señor, ¿no? Y les digo que oren en su aposento alto, a solas, y que pues desafíen a Cristo en buenos términos, ¿no? Por favor. Si es verdad que resucitaste de los muertos, tú eres Dios. Tú eres la vida y la vida eterna. Tú eres la única esperanza. Porque aquí todos mueren y nadie vuelve. Y tengo esta losa sobre mí, esta carga que me atormenta y que me llena de terror, que me aterroriza, de que tengo que morir, y yo no quisiera morir. Y es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. En realidad, algunos quieren morir porque pierden ya la razón, el sentido común, y son los locos que generalmente los que se suicidan, los que han enloquecido, los que han llegado a una aniquilación de su alma, de su conciencia y de su fe. No tienen ninguna fe ni esperanza y están deseando una salida rápida de su tormento, y no se dan cuenta de que no es una salida, sí, que es el tormento eterno. Es una entrada a una eternidad terrible, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede cuando desafías a alguien a que hable con sinceridad y le pida a Jesús, muéstrame si vives? El testimonio de Jesús personal es prioritario para él, porque si no hay un encuentro con él, no puede haber una conversión genuina, en el sentido de que sea subjetiva. Yo he tenido esta experiencia, a mí no me la va a quitar nadie, ¿no? En cambio, si no hay ese encuentro y es simplemente que alguien que dice que se convierte por los dichos de otro que se convirtió, pues ya no es lo mismo. Y eso es la diferencia entre recibir agua o vino, recibir logos, letra, enseñanza, testimonio de otros, a experiencia. Y el Señor lo que quiere es que experimentemos su realidad. Claro, el gran evento que ocurrió en la vida de Saulo de Tarso, ¿no? Muchas veces se ve al leer la palabra como un hecho especial que ocurrió a un señor especial, a un hombre especial, y se venera. De hecho, hay gente que venera ese acto de ese hombre, ¿no? Y la realidad es que el Señor no quiere hechos puntuales, a personas puntuales, sino que su gracia está abierta universalmente a todo el que se acerca a Él, ¿no? Sí, aunque la salvación es personal como la fe, es personal, intransferible,
Y por eso sí que el Señor combina con el encuentro directo, nominal, como llama a Adán desde el principio. Adán, ¿dónde estás? Como llama a Lázaro. Lázaro, sal fuera, llama por su nombre. Y como llama a Pedro, Simón, hijo de Jonás, etcétera. Pues así llama a Saulo. Y además le llama por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, pero eso no quita que el Señor dé la oportunidad universalmente, es decir, que su sacrificio, la paga del pecado que Él hace con su entrega, con su vida, con su sangre, pues sea propicia para todos. Desgraciadamente, no es propicia para todos aquellos que perseveran en la soberbia, que perseveran en, como actuaban los fariseos, en provocarle, en culparle a Cristo encima que da la vida, a culparle y ponerle palos a la rueda. Entonces, pues el que no quiere convertirse, pues Dios le deja a su bola, ¿no? Y yo creo que, aunque es universal el llamado, porque no quiere Dios que ninguno se pierda. Sí, tiene que ser luego un encuentro personal, pues, ¿no? Pero tiene que haber una voluntad. Esto es un contrato de nuevo pacto en la gracia. Quieres mi gracia, no tienes más que aceptarla y confiar en mí. No se trata de que tienes que ahora rezar 1000 letanías y 1000 rosarios y no sé qué, y pagar y dar diezmos y ofrendas. No, solo tienes que aceptarme, valorar mi sacrificio, recibir el regalo de mi vida. Me he regalado para ti. Esto es tremendo. Y no es más que es por fe, es por esa fe, esa confianza de que es cierto, no llamarle mentiroso a Jesús, porque lo contrario es llamarle mentiroso, como hace el Corán, que llama mentiroso a Jesús. Por un lado, le honra a unos niveles más altos que a Mahoma, y por otro lado, le denigra diciendo que no es hijo de Dios, que no murió, que no resucitó, etc. Pues esta es un poco también la contradicción de muchos que dicen Señor, Señor, pero luego su corazón deshonra a Cristo porque no está con Cristo. No está pues embelesado con un amor tan inmenso y además con una gloria sublime de vencer a la muerte. Pues es que es lo máximo, vamos, es que ¿qué más hay que eso, que la resurrección? Pues es que si, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, todo el Evangelio es vano, toda la Biblia, y no tenemos esperanza, ningún ser humano tiene esperanza, ¿no?, de salvación, de vida eterna. Pero Jesucristo continuamente anunciaba que al que cree en Él, al que confía en Él, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Él da vida eterna. ¿Y cómo la da? Pues no va a dar una vida biológica eterna aquí en la tierra, comprobándose que el tánatos sigue funcionando, que la ley de la entropía, de que nos vamos deteriorando, ¿no?, pues que todo tiende hacia la muerte, pues sigue funcionando, ¿no? La vida eterna nos la da con Él. Mientras reine Satanás en el mundo, la muerte estará actuando. Estará ahí también, porque es uno de los principados, aunque ya no puede actuar indiscriminadamente. Nunca pudo, pero hay una cosa que está clara. Nunca pudo matar la muerte a ningún ser humano sin que Dios lo permitiera, pero sí que tenía derecho a hacerlo, derecho a matar espiritualmente a todos mientras no hubiera el pago de la ley. Pero desde el momento en que Jesús murió y la muerte no le pudo retener, y pues subió con la llave de la muerte y del Hades, venció a la muerte, resucitó, y ahí está la victoria contra la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el profeta. Y me parece que eso sea así. Entonces eso es lo que cumple
con su bajada al Hades durante los 3 días que estuvo muerto, y sacar del Hades a los que habían muerto en la fe, curiosamente testificándoles, diciéndoles quién es, el que las Escrituras han mencionado, todas han mencionado sobre el Mesías, sobre Jesús, y lo sacó del Hades pues a todos los que habían muerto en la fe, en la confianza, en el anhelo de agradar a Dios, pero conociéndole a Él, claro, porque si no, no podrían ser llevados arriba. Y ahora pues todos esos están en el cielo esperando la resurrección, y ahí es donde van todos los que mueren en Cristo desde hace 2000 años. Dejan su cuerpo, el envase que cumple con, mientras no venga el milenio, cumple con lo que Jesús permite de que termine el tiempo del hombre en la tierra, pero las almas son llevadas arriba, y ahí están. Yo tuve esa visión, nunca se me podrá olvidar, que yo iba conduciendo y me salí de mi cuerpo y me encontré en el cielo con una multitud inmensa de vestidos de blanco alabando a Dios. ¿Quiénes son? Dice Apocalipsis, pues estos son los que han salido de la gran tribulación, han estado en ella, por tanto son los mártires. Tú y yo estamos en tribulación, porque tenemos una guerra feroz contra nosotros. Como no somos del mundo, el mundo viene contra nosotros. Y por tanto, el día que nos toque, que el Señor nos saca de esta gran tribulación, que a veces nos puede llevar como a Pablo: mira, Señor, si por mí fuera, llévame ya, porque esto se está volviendo repugnante, como el profeta Jeremías decía. Pero ¿hasta cuándo podré soportar estas injusticias, estas perversiones, esto, Señor, ya quítame? Y entonces, pues, están ahí intercediendo. Los santos que esperan la resurrección. En la historia de España hubo una época que dice, de ciertos personajes que les llaman los místicos, entre ellas Teresa d'Ávila y Juan de la Cruz, es decir, que son especialmente conocidos porque, aparte de su carga literaria, etcétera, ¿no? Pero ellos tuvieron encuentros personales con Jesús, que les llevó a tener una vida diferente a la mayoría de la gente a su alrededor, ¿no? Y les hizo ser ejemplares, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? 17 siglos después de aquellos acontecimientos que ocurren en Jerusalén alrededor de Jesús y aquellos que estaban cerca, ¿no? Hoy estamos en el siglo XXI. Sigue habiendo místicos, es decir, encuentros de Jesús con personas que tienen un cambio en su vida. Bueno, yo creo que continuamente, no cesa. Primero porque hay distintos llamados y hay distintas relaciones de Dios. Y por eso a Juan le llama el amado, que tenía predilección en el sentido de conocer el corazón de Juan, y es a él a quien le encomienda la custodia de María. Porque sí, luego en círculo... cuando una mujer que además era viuda y que los hijos no están en la autoridad espiritual porque no creían en Jesús, hasta que no le vieron resucitado, pues es que María en realidad estaba completamente desprotegida al morir Jesús, porque ya era viuda, no aparece José por ningún lado. Sí, y como ella apostaba por Jesús, los demás hijos la habían despreciado de alguna manera. De alguna manera, y eso le había llevado a tener debilidad de ponerse al lado sentimental, maternal de los hijos incrédulos, y que eso lleva a que Jesús dijera: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que... Y señaló a todos a sus fieles discípulos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay preferencias. O sea, vamos a ver, esa igualdad que el hombre se empeña en
dogmatizar para ser más que Dios es absurda. No existe la igualdad, solo existe una igualdad. Dios es igual a Dios y no hay más igualdad. Nadie es igual a otro. Ni una hormiga, en millones y millones de hormigas se encuentra otra igual. Y así ni una gota de agua a otra. Pero la igualdad no existirá ni en el cielo. Está demostrado, recibirán bendiciones y premios según sus obras. Y claro, no vamos a comparar pues las obras de, pues qué sé yo, de José con las obras de María, por ejemplo. Las obras de María fueron mucho mayores que las de su marido. O de las obras de por decir algo, pues qué sé yo, de algunos de los seguidores de Judas, no el traidor, sino el Tadeo, con las obras de Pablo. Pues entonces, es justicia además. Es justicia. Y que no va a producir envidias, porque todo aquel que reciba las bendiciones, el premio, conforme a las obras que Dios ha hecho, no las que haya hecho Él, que esas no valen para nada, a través de Él, pues le producirá la satisfacción absoluta. Sí, la llenura, igual que David dice, mi copa está rebosando, ¿no? Cada uno el tamaño de su capacidad estará rebosando. Si una copa tiene 1 litro de capacidad y está rebosando, pues está llena. Si tiene 5 litros y está llena, pues está llena. Y así sucesivamente. Y entonces ni habrá igualdad en el cielo ni en el infierno. Y no será el mismo castigo para nosotros, porque además Jesús dice, recibiréis más castigo que Sodoma y Gomorra. Eso les dice a los israelitas que vieron las maravillas. Sí, acá en Capernaum, etc. Claro, que vieron las maravillas, por lo tanto hay diferencias, ¿no? Y por eso también hay diferencias de amor, preferencias. Porque amar al prójimo como a uno mismo no significa que eso denigre una preferencia justa de amar a la esposa más que al prójimo. Es que vamos, solo faltaba. Primero que es una prójima. Sí. Y además no es una prójima, es la más próxima. Entonces tiene que haber diferencias de amor, y por eso Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿No? Entonces hay diferencias de fe y diferencias de amor. Y por eso también Pablo dice, cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino según la medida de fe que ha recibido, ¿no? Cuidado. Y hoy vemos la locura neopentecostal de la superfe, que es una vergüenza brutal, y que algunos llegan a la insolencia de decir, Dios te mando que hagas esto. Estamos desbarrando, y esa es la tendencia de la vanidad del corazón del hombre, y el peor de los orgullos es el religioso, ¿no? Así que en la resurrección pues es como un hombre queda viudo y se casa con otra, y queda otra vez viudo, y así. ¿Con cuál de ellas estará en el cielo? Pues solamente estará con aquellas que han muerto en Cristo, y no estará en la misma manera que es el matrimonio terrenal, porque no habrá sexo. Esto es algo tremendo. Entonces, pero el asunto es que la mente humana es carnalota, y entonces lo carnal, lo que puedo sentir. En cambio la fe es etérea, es espiritual, es invisible, y sin embargo te lleva a esas relaciones como de intimidad con Dios, como Teresa de Jesús, o que es la pregunta que has hecho, ¿no? O como Juan de la Cruz, o yo qué sé, y tantos místicos. Y de hecho, yo creo que cualquier hijo de Dios que haya tenido un encuentro con Jesús tiene momentos místicos, más o menos fuertes. No, de experiencia espiritual, es decir... Más o menos fuertes esos momentos en los que... o los tienes o no ha habido nada.
o tienes experiencia con el Señor o no ha habido nada, ¿no? Lo que ha sorprendido siempre en la historia de la cristiandad es que ha habido gente que ha tenido un cambio radical en su vida a partir de un momento concreto, ¿no? Ha habido un cambio absoluto y han estado dispuestos a ser vejados, maltratados, martirizados, queriendo decir, apostata de tu fe. Yo no puedo apostatar de una realidad esencial en la vida. Antes la ¿no? muerte. ¿Por qué? Porque no tiene nada de importancia comparable con eso. Es el tesoro que encontraste y que te llevó a venderlo todo para tenerlo, ¿no? Entonces, sí, porque ya no hay a dónde iremos, como decían los apóstoles, según está escrito Juan 6:66. ¿Me queréis dejar vosotros también? Todos lo abandonaron después de un gran milagro de multiplicar panes y peces, ¿no? Y sin embargo, cuando les habló del compromiso de la comunión con Él, comer su carne y su sangre, y beber su sangre, es estar de acuerdo con Él en todo. Y eso, claro, los judíos, que lo entendieron muy bien, dicen, nos vamos a someter a este para que seamos... dejar mi negocio para ir en el de Dios, claro, ¿no? Ya no seamos independientes, no, es mejor la religión, más llevadera, porque a la religión me voy al sábado, al culto sabático, me voy a la misa o me voy al culto protestante y luego hago lo que yo quiero, yo me gobierno, yo me hago mis planes, yo compro, yo vendo, y entonces, pues claro, esta es la hipocresía de la dicotomía de los religiosos, ¿no? Y todos la abandonaron. Y vosotros también queréis dejarme. No es que Jesús va a dar un camino más fácil. No es que Jesús a unos les da un camino más fácil que a otros. El camino es el mismo. El Evangelio es el mismo para todos. Y es estrecho, angosto y difícil. Son pocos los que lo hallan. El yugo de Cristo es ligera, su carga y fácil su yugo, pero implica ser liberado de todos los demás yugos. El manto de Jesús, de espiritual, implica renunciar al manto babilónico de las religiones, de las filosofías, de la política, del dinero, de todo. Y entonces eso es la muerte del ego y la pérdida de protagonismo. Pero curiosamente, negarse uno a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo es vivir la experiencia divina, gloriosa, de participar en el protagonismo de Cristo, en el único protagonista. Ahí voy con Él. Y ya me basta estar con Él y experimentarle y ser su embajador y su instrumento de bien. Vamos, a muerte.